Hola, buenos días. Mi nombre es María Estefanía Alonso Bello y la comunicación que les voy a presentar lleva por título Nos hace felices compartir proyectos intercentro. Empezaré hablando de los retos que tenemos en la educación actual. El gran dilema con el que nos encontramos los y las docentes en el aula es cómo motivar a nuestro alumnado y cómo hacer que aprendan realmente lo que marcan los diferentes currículos nacionales para cada etapa formativa. Asimismo, tal y como se establece en el preámbulo de la actual Ley Educativa LOE, es preciso adecuar a las necesidades del grupo y de cada alumno la organización de los espacios, los tiempos y las metodologías, proponiendo actividades motivadoras y trabajo en equipo. También proporcionar situaciones reales y satisfactorias de aprendizaje, relaciones, refuerzos y expectativas de logro reforzadoras de la autoestima. Pero ¿cómo hacerlo posible? Pasamos horas preparando presentaciones con vídeos, imágenes, podcasts y un largo etcétera, utilizando aplicaciones que nos permitan presentaciones y actividades para el alumnado que sean más innovadoras, diferentes, sorprendentes, estimulantes. Leemos, nos formamos. Todo ello para conseguir que el alumnado aprenda a aprender, entendiendo que aprender no es el mero registro por el que el estudiante accede a la información, sino sobre todo el poder ejercitar la capacidad de valorar esa información y de seguir aprendiendo. Esto supone muchas veces horas de trabajo en el tiempo personal y los resultados no suelen ser los esperados. La sensación de fracaso en estos casos es desoladora. La estrategia metodológica, en el caso de formaciones vinculadas a la educación, de poder contar con el desarrollo de proyectos intercentros, es una opción muy interesante que contribuye a minimizar esfuerzos y maximizar resultados. Si además, para el desarrollo de las tareas que debe realizar el alumnado, se adopta la metodología del aprendizaje cooperativo, entendiendo este como una forma de enseñar estrategias y habilidades de cooperación en el aula con los y las compañeras que facilitan la realización de aprendizaje por el propio alumnado, aumentando su rendimiento escolar y fomentando actitudes de respeto, tolerancia y colaboración, los resultados resultarán aún más sorprendentes. Pero, ¿cómo incorporar los proyectos intercentros en la formación profesional? La experiencia educativa que relato es el fruto de la colaboración entre dos centros educativos sostenidos con fondos públicos y pertenecientes a la Consejería de Educación de Canarias. Por un lado, un instituto de secundaria que oferta la formación en ciclos formativos de grado medio y superior de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, y por otro, un centro de educación infantil y primaria de la misma zona. Para el desarrollo de esta experiencia, contamos con la implicación de los y las profesionales del instituto que participaron en la redacción y aprobación del convenio de colaboración entre los centros para que puedan tener lugar acciones de este tipo, así como con otros profesionales del Centro de Educación Infantil y Primaria. La coordinación de esta experiencia educativa la desarrolla la docente del módulo de didáctica de la educación infantil, del ciclo formativo de grado superior de técnico en educación infantil, la que les habla, y las maestras y maestros de infantil y otros profesionales del Centro de Educación Infantil y Primaria que ayudaron a los alumnos y a las alumnas del ciclo a plantear actividades dirigidas al alumnado de la etapa de infantil desde el proyecto de arte que estaban desarrollando y ajustarlas a las necesidades y motivaciones de los niños y las niñas de ese centro. La formación profesional de los diferentes ciclos está regulado por los reales decretos y las órdenes. En el caso del ciclo formativo de grado superior técnico en educación infantil, está regulado por la orden ESD/4066/2008 y el Real Decreto 1394/2007. Es en el Real Decreto en el que se establecen los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación como estándares de la evaluación del alumnado que cursa estos estudios. En la experiencia educativa que expongo a continuación, las actividades de evaluación que el alumnado realizó fueron las que se presentan en las diferentes diapositivas con su vinculación a esos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Pero, ¿cuál es el diseño y la metodología para llevar a cabo este proyecto intercentro? Antes de comenzar a trabajar fue necesario realizar una primera reunión entre los y las profesionales coordinadores y coordinadoras para concretar aspectos tales como temáticas sobre las que debían versar las actividades, cronograma de realización de las diferentes fases, diseño, implementación, ejecución y evaluación de las actividades, temporalización de las mismas, materiales a utilizar, etc. Todo esto fue una de las herramientas clave para que el proyecto se realizara de forma exitosa. El trabajo posterior se realizó desde el aula con el alumnado del primer curso del ciclo formativo de grado superior técnico en educación infantil. Para ello, desde el módulo de didáctica de la educación,
Se dividió el alumnado en grupos de 3-4 personas. Estos grupos debían realizar actividades de evaluación consistentes en diseñar e implementar actividades en un centro de infantil y primaria, técnicas e instrumentos de evaluación y realizar un informe de evaluación. Todas estas actividades estaban dirigidas al alumnado de la etapa de infantil existentes en el colegio. Además, debían estar relacionadas con el proyecto de artes que desarrollaba el Centro de Infantil y Primaria en el segundo trimestre. Este proyecto se organizaba en torno al conocimiento de artistas como Joan Tullet, Vincent Van Gogh y el artista canario César Manrique. Cada grupo de alumnos y alumnas del ciclo formativo ha escogido una edad con la que quiere trabajar dentro de la etapa de infantil. Una vez establecidos grupos y las edades de los niños y niñas con las que cada grupo iba a trabajar, el alumnado debía diseñar 2 actividades dirigidas al grupo escogido en base a la temática marcada por el Centro de Infantil y Primaria, como primera tarea, y posteriormente las técnicas e instrumentos de evaluación. Para realizar este trabajo se utilizó la metodología del trabajo cooperativo, por lo que cada grupo dispone de un cuaderno de equipo. Para avanzar en las diferentes subtareas dentro de las actividades de evaluación marcadas, se utilizan varias técnicas de trabajo cooperativo. Técnicas sencillas tales como el folio giratorio, lápices al centro, etc. Para la realización de la primera actividad de evaluación, enfocada al diseño de actividades, yo les proporciono al alumnado una plantilla. En dicha plantilla aparecen los siguientes apartados: título de la actividad, número de participantes a los que va dirigido, edad de los y las participantes, tiempo que dura la actividad, objetivos de la actividad, desarrollo de la actividad, recursos materiales necesarios, indicadores de evaluación, técnicas de evaluación a utilizar para evaluar la actividad y, por último, los instrumentos de evaluación que se van a utilizar y la elaboración de los mismos. La realización de las actividades en base a la plantilla de diseño que les proporciono requirió por parte del alumnado varias sesiones de trabajo en clase. En esta fase, el alumnado del ciclo se mostró muy motivado en la realización de las tareas, preocupándose por el momento evolutivo del grupo al que tenía que preparar las actividades, la idoneidad de los recursos, la posibilidad de que fueran actividades atractivas para los niños y las niñas, la seguridad a la hora de ser elaboradas y la seguridad de los materiales que fueran a utilizarse, etc. Una vez cumplimentadas estas fichas, el alumnado debía de preparar los materiales necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades elaboradas. Asimismo, debía preparar el material para realizar la evaluación de las actividades. Para ello crearon los diferentes instrumentos de evaluación, tales como escalas de estimación o de ordenación, cuestionarios con imágenes, etc. Cuando las actividades estuvieron elaboradas, se enviaron a los maestros y maestras de la etapa infantil del Centro de Infantil y Primaria. Ellos y ellos las revisaron e hicieron las aportaciones que consideraron necesarias y oportunas para que la implementación de estas mismas actividades con los niños y con las niñas del colegio fuera lo más exitoso posible. Recibido este feedback, el alumnado revisó las actividades e incluyó las aportaciones pertinentes. Posteriormente, los coordinadores y las coordinadoras establecimos la fecha concreta y horario en el que el alumnado del ciclo debía acudir al Centro de Infantil y Primaria para implementar las actividades planificadas. Establecimos un primer día en el que el alumnado del ciclo fue a conocer el centro y simplemente desarrollar con cada uno de los grupos infantiles con los que iba a trabajar posteriormente una actividad de presentación. Este primer encuentro resultó bastante satisfactorio, pues el conocer el centro y a los niños y niñas antes de implementar las actividades ayudó al alumnado del ciclo a reducir tensiones e incertidumbre y a tener una mayor motivación y entusiasmo. El segundo día, el alumnado del ciclo acude al Centro de Infantil y Primaria para implementar las actividades. Lo hace muy motivado e ilusionado con el trabajo que va a desarrollar. Por lo general, este alumnado cursa estudios porque le gusta trabajar con niños y niñas pequeños. Las experiencias de este tipo son realmente muy ilusionantes para ellos y ellas. Este día, el alumnado acude puntual al centro educativo. Vamos caminando al Centro de Infantil y Primaria y durante el trayecto el alumnado se muestra nervioso, pero a la vez alegre y entusiasmado. Una vez llegamos al centro, nos recibe la jefa de estudios y el alumnado se divide en los grupos establecidos y se dirigen a las diferentes aulas donde se encuentran los grupos de niños y niñas de infantil con los que van a realizar las actividades durante 2 horas y media aproximadamente. Cada grupo de alumnos y alumnas desarrolla la actividad planificada con los niños y las niñas. Los maestros y las maestras de referencia de estos grupos permanecen en el aula para ayudar a nuestro alumnado en lo que necesite. Los docentes del ciclo pasamos por las diferentes aulas observando cómo nuestros alumnos y alumnas implementan las actividades. Tomamos nota de lo que observamos a través de una lista de control para luego realizar una evaluación grupal al regreso a nuestras aulas.
tarde regresamos al aula. Realizamos en gran grupo la evaluación de la implementación. Los resultados obtenidos hablaban de que el alumnado en su mayoría desarrolló las actividades que habían implementado en el horario que nos habíamos marcado. Tan solo hubo un grupo que finalizó las actividades antes de la hora prevista. Pero el tiempo sobrante lo utilizó realizando canciones y juegos con los niños y con las niñas. El alumnado se había anticipado y había sido previsor preparándose otras opciones por si el tiempo se alargaba y fue capaz de tirar de lo aprendido en otros módulos para solventar situaciones como esta. Respecto al material fue suficiente para poder desarrollar las actividades marcadas y todos los niños y las niñas pudieron realizar sus ejercicios sin que faltara material para ello. Las actividades resultaron motivadoras para los niños y las niñas, quienes participaron en todas ellas con alegría y entusiasmo, incluso en aquellas en las que el alumnado pensó que funcionarían peor. Las maestras y los maestros de infantil verbalizaron que el alumnado del ciclo había hecho unas actividades interesantes y motivadoras y estaban muy contentos y contentas con la experiencia vivida. Muchos de ellos y ellas manifestaron que no fue necesario intervenir puesto que el alumnado dirigía bastante bien la actividad. No ocurrió ninguna incidencia por la que el alumnado creó entornos seguros para los alumnos y las alumnas de infantil. Todos los grupos tuvieron en cuenta las necesidades especiales de apoyo educativo y utilizaron pictogramas para explicar las instrucciones a la hora de realizar las actividades. A través de actividades de este tipo, el alumnado del ciclo formativo técnico en educación infantil tiene la oportunidad de poner en marcha los aprendizajes que trabajamos en el aula de forma teórica o simulada. Actividades de este tipo suponen para nuestro alumnado una motivación y una experiencia profesional que creemos que es importante para muchos aspectos de su formación y madurez profesional. Por un lado, el poder poner en práctica los aprendizajes adquiridos en entornos de trabajo real. Aprender haciendo mejora la comprensión y la consolidación de los aprendizajes. Por otro, contribuye a reforzar la toma de decisiones en base a la formación escogida. No es extraño encontrarnos, una vez reflexionamos en el aula sobre lo sucedido, comentarios tales como: yo no sabía que tenía tanta paciencia, esto es realmente lo que me gusta, cada vez me doy cuenta de que los estudios que he escogido son realmente los que quiero cursar e incluso especializarme y realizar otros cursos superiores dentro de este ámbito. Y un largo etcétera. Por otro lado, también encontraremos alumnado que se da cuenta de que esta profesión no es lo que realmente quiere y por tanto se replantea su toma de decisiones y lo que realmente le gustaría estudiar en un futuro. Los proyectos intercentros a través de esta metodología cooperativa provoca que el aprendizaje se adquiere y consolide desde lo emocional y esto es un aprendizaje para la vida. Una propuesta que nos hace felices mientras aprendemos a todos los agentes implicados.